Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la latitud donde se encuentren las personas que suelen acompañarnos en esta programación. Detrás de la palabra, esta programación cultural saluda a nombre de la Magíster Cruzcaya Pereira, de quien os habla, y en esta vez con la gentil compañía de Melissa Calle. Melissa Calle, naturalmente como una profesional que ha incursionado en la literatura, a quien le damos la cordial bienvenida, así como le damos la bienvenida a las personas que nos van a acompañar en este periplo literario que nos hemos impuesto voluntariamente, con el objetivo, de hacer conocer al mundo, sí, al mundo, la producción literaria orense, precisamente de los poetas y de los escritores que estén dentro de la provincia, fuera de la provincia o fuera de su país. El requisito es ser orense o haber radicado en la provincia del Oro, como en este caso tenemos a nuestra distinguida invitada el día de hoy para cubrir este espacio muy interesante en el cual eh, desterramos un poco aquello de que Machala, de que la provincia del Oro solamente es patrimonio del banano, patrimonio del camarón, del cacao, ¿verdad? También, como dice mi compañera Cruzcaya Pereira, el oro escribe. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir dar la biodata, dar a conocer la biodata de nuestra invitada del día de hoy, previo al saludo de Cruzcaya Pereira. Buenos días con todos. Feliz de estar aquí en el programa Detrás de la Palabra. En esta ocasión, con Melissa, a quienes no hemos tenido el gusto de conocernos en persona, pero pues ya tendremos a través precisamente de esta programación la oportunidad de acercarnos a su alma, a su voz, a esa semillita porque ha nacido en su corazón para poder escribir la obra de la que vamos a conversar esta mañana. Así que bienvenida, Melissa. Antes de darle a usted la palabra, pues hará conocer al público, Olivia, un poquito sobre su biografía. Adelante, Olivia. Claro que sí. Bien. Melissa Paulina Calle Íñiguez, Loja, Ecuador, es docente titular en la carrera de Turismo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, donde imparte asignaturas sobre turismo sostenible, planificación y antropología turística. Es autora de la novela testimonial Detrás del dolor, La luz que me guió, Ediciones Luna Nueva, dice, del 2025, una obra íntima que narra su historia de resiliencia y superación. En los próximos días publicará Solo a veces, Poemas y Cartas del Alma, editorial Círculo Rojo 2025, un libro que reúne versos y cartas cargadas de sensibilidad y búsqueda interior. Su trayectoria combina la docencia, la investigación en turismo y la creación literaria con un compromiso profundo hacia la cultura, la educación y el acompañamiento a quienes atraviesan procesos de dolor y transformación personal. Mire, Cruzcaya, esas coincidencias de nuestras invitadas a nuestra programación, ¿no? Aquello de historia de resiliencia y superación, yo creo que nos acompaña a todas un poco, pero es más marcado en las personas que no han tenido la gentileza de acompañarnos. Y ahora sí, nace la verdadera curiosidad de a qué se refiere aquello de que es resiliente y ha tratado de salir y ha salido según se ve, porque hablamos también de superación. Ahora sí, bienvenida en sus primeras palabras, Melissa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
muy agradecida y para mí es un honor estar aquí compartiendo usando la tecnología para acercarnos un poco más y poder difundir un mensaje. Yo creo que el propósito central de estar hoy aquí, me atrevo a afirmar por todas nosotras, es dar un mensaje me gusta mucho esta palabra de resiliencia, porque creo que cada uno de nosotros ha vivido diferentes momentos o nos ha marcado la vida de diferentes formas, huellas, y cada uno tiene nuestra propia historia. Pero más allá de eso, es el mensaje de no porque seamos un ejemplo, porque sea un ejemplo a seguir, sino porque decir, pude levantarme, esto me sirvió. Y creo que en esos momentos de vulnerabilidad que todo ser humano atraviesa en algún momento de su caminar, necesitamos eso, el poder comprender, el poder ponernos ahí y, ¿por qué no? También el poder decir, yo atravesé algo similar y lo que me ayudó, lo que me sirvió o lo que utilicé para levantarme, continuar o reinventarme fue esto. Entonces, ese es digamos, el trasfondo de mi sentir y en esta nueva etapa que hoy estoy atravesando, ¿no? Sin antes decir que este sueño en ese 14, 15 años y no daba ese salto de fe en sacarlo a la luz, ¿no? Y es precisamente ahora ya con algo de un caminar andado que me atrevo a darlo, ¿no? A exponerlo y contárselo a quien lo necesite, a quien le llame la atención o quien quiera sentir acompañado a través de la palabra, ¿no? Efectivamente, efectivamente, mire que nosotros hemos propiciado de alguna manera un ventanal por el que se asomen las personas que pueden compartir algo positivo, algo que llene también la necesidad de alguien, ¿no? Que tenga esas coincidencias de esas vivencias cotidianas que es que hay buenas y hay malas y hay que en realidad hacer todo lo posible por superarlos ya. Y a eso es que nosotros le llamamos resiliencia. Claro que sí. ¿Rosita? Claro que Sí, sí. yo estoy muy interesada en conocer, como nos dice Melissa, desde hace unos 15 años posiblemente ya estaba germinando, ya se estaba formando este librito, el primero, ¿no? El verdad, Detrás del dolor es el primer libro, No necesariamente. Bueno, comento un poquito cómo nació. pero Sí, publicado es el primero. publicado de literatura es el primero, Ah, ya, pero perfecto. curiosamente el que va a salir ahora, solo a veces, es el primero que escribí. Ya, o sea, sí, el primero publicado sería Detrás del dolor Ajá, y el otro que escuché pues en La Viudata que tiene poesía, cartas, ese vendría a ser un compendio de textos más anteriores, pero que exacto. recién se lo va a publicar después, ¿no? Ujú, Entonces, exactamente. cómo nació ya esos primeros pasitos hacia la publicación? Porque a todos nos ha pasado que tenemos como esa cajita de zapatos, digo yo, donde tenemos guardados un poco de textos desde la adolescencia y que no sabemos si sirven, si no sirven, pero en un momento dado ya nos decidimos a salir de nuestro cascarón y a que el público lea aquello que nosotros hemos escrito. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? A ver, para ser sincera, muy difícil, porque está intrínsecamente ligado un miedo a exponer la vulnerabilidad que uno siente, un miedo a saber si lo que estoy haciendo o diciendo o tratando de expresar tiene un sentido, tiene la forma. Entonces entras en una encrucijada entre que es, o entré en una encrucijada en que es algo que viene, creo que intrínsecamente ligado a mí, que es como mi esencia, pero también el miedo a protegerlo, a decir, quizás esto es tan íntimo, tan mío, que a lo mejor debo guardarlo. Y también entra otra cuestión en que hay una parte de ti que sabe que tienes una misión en la vida
y que es tu temor o tu fragilidad a lo expuesto que te hace detenerte, porque quizás, no sé, te cuestionas, ¿no? Debo mostrar, no debo mostrar. Yo quiero compartir una frase que está puesta en el libro, la que dice, escribir para mí fue como respirar. Eso significa para mí la escritura. Entonces, nació desde que tengo uso de razón, en donde yo encontré a través de la palabra mi terapia para enfrentar mis miedos, para enfrentar mis dolores, mis vacíos, mis ausencias y todo este proceso incluso de la adolescencia que comúnmente le llamamos la edad del burro, en donde todo se dispara, en donde todo se maximiza, en donde todo es de pronto grande, caótico y lo llevamos a dimensiones propias de la edad. Entonces yo encontré en la escritura mi herramienta de transitar por este vaivén de emociones. Entonces, por eso también es algo muy, muy mío. Y cómo di el salto, respondiendo a la pregunta de Cruzcaya, la vida se detuvo y por un momento pensé que ya no iba a estar aquí. Entonces, pasé una etapa muy crítica de mi vida en donde entendí que la muerte está ahí. A veces decimos, sí, sé que voy a morir, pero la tomo como algo que va a pasar y la entiendo que a veces va a llegar cuando sea viejecita. Y tenía asuntos pendientes. Y, y relativamente uno de esos asuntos pendientes, en ese momento lo entendí, era mi misión de plasmar mi historia porque creo que debo acompañar a las personas a través de un proceso de palabra en las diferentes experiencias que de pronto para otras personas en sus sentires no es mucho, pero para mí en mi vivir diario fue suficiente. Y creo que quizás otras personas lo necesiten y se necesiten ver identificadas, se necesiten ver reflejadas o necesiten verse acompañadas. Entonces, fue difícil, pero cuando entiendes que el día de mañana no puede existir, que puede terminar y que tienes una misión y que tienes una cuenta pendiente contigo mismo, te arriesgas y dices, ¿qué puede pasar? Lo máximo que pueden decirme es no. Entonces, es ahí donde este cuadernillo de solo a veces cogí eh, el 90% de ese libro son escritos que los hice desde los 16 a los 22, 25. Unifiqué, di forma, cambié cosas y estructuré y con un temor enorme a que me digan no, lo envié a una editorial. Y ahí fue cuando me dije, lo máximo que puede pasar que me van a decir, no lo aceptamos, mejore o esto. Y yo, a mi sorpresa, recibí una crítica del departamento de lectura que me hizo llorar, en donde yo vi que no estaba tan mal encaminada en el asunto de escribir y fue ahí donde envié. Pero yo, estos son versos, son poemas, son cartas de amor en diferentes procesos de sentimientos, digamos, y tenía la alegría de haberlo enviado, la alegría de haberlo, que me lo hubieran aceptado para publicarlo, pero tenía algo como que faltaba. Entonces ese algo como que faltaba, no sabía qué era, estuve transitando y decía después de este acontecimiento que me pasó, yo me siento diferente, algo en mí cambió, decía mi chip cambió, pero no sabía cómo. Es ahí cuando comienzo a escribir y prácticamente la mitad del libro nació con mucha facilidad y con mucha soltura porque era una narración. eh, Vivencial, digámoslo así, ¿no? Y me invitó a refrescar recuerdos, trajo conmigo recuerdos que creía que ni siquiera existían, el subconsciente los tenía atrapados. Y el capítulo 3, donde abordo ya problemas más profundos, es el que más me costó, pero fue un proceso de sanación personal también y finalmente mi cierre. Y entonces, como mi primer libro lo envié a una editorial extranjera, una editorial española, yo quería tenerlo más cerca, publicarlo en una editorial local. eh,
tener la posibilidad también de tener los ejemplares, porque el costo de inversión por exportación de libros es bastante elevado para tenerlo acá, por ejemplo. Entonces, decidí enviarlo a una editorial ecuatoriana y paradójicamente el libro que escribí después salió más pronto publicado que aquel que envié primero. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó? El temor de no poder cumplir un sueño que entendí que era una misión de vida. Arriesgarme. A veces nos cuesta muchísimo. A veces nosotros mismos somos los más temerosos de dar ese paso a lo que realmente queremos o sentimos que debemos hacer o cuál es nuestra, yo digo mi misión de vida. Eso básicamente. Hermoso, hermoso aquello de misión de vida, porque, bueno, a saber, cuando uno escribe, acabo de escribir, lo leyó, lo releyó, lo corrigió y ese temor persiste, persiste. Y cuando te lanzas, vas a ver, tenemos que saber que ya no es nuestro lo que acabamos de escribir. Es para terceros y también hay que estar expuesto a una buena crítica o de repente también al hachazo de alguien, ¿no? Entonces ya, pues a cruzar el río, ¿no? Claro que Ujú. sí. Esa era mi mayor vulnerabilidad, Sí. porque es una novela que fue escrita desde mi sentir, pero desde una realidad profunda de lo que sentí vivir. Entonces, traté de no maquillar, de no maquillar lo que me causó dolor. El capítulo 3 tuve que meditarlo, tuve que respirar profundo porque me costó muchísimo escribirlo, porque había o hay fragmentos o episodios de mi vida que tuve que manejar con mucha pinza de no quebrarme, de no herirme, eh, eh, de no desempolvar, yo digo, ese baúl que llame de recuerdos y sensaciones y dolores que ya están ahí, pasivos, ¿no? Y no activarlos nuevamente. Pero lo hice con una convicción más, bueno, primero de autosanación propia y segundo, sentí la necesidad de que debía acompañar, porque hay muchas personas afuera que callan y que sufren en silencio y que de pronto el contar mi experiencia puede acompañar y también el invitar a que a través de la palabra plasmes tu vida, tu dolor, así no sea para publicarlo, sino como un proceso de terapia, como un proceso de acompañamiento contigo mismo, con un proceso de hacerte escuchar lo que vives. La famosa catarsis. La famosa Entonces, catarsis. Muy es- buena, muy buena. ahí Todo es. mundo, todo mundo experimentamos. Cruzita, por favor. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en este momento es importante ya que el público conozca un poquito más de qué se trata detrás del dolor, ¿no? Ujú. Porque ya sabemos que es algo vivencial, es un libro pues que habla de una experiencia personal y que ha ayudado mucho a Melissa también a esa catarsis que menciona Olivita. Pero ¿cómo comienza la historia y más o menos de qué trata para motivar a ese público? Y luego coméntenos también, Melissa, dónde lo pueden adquirir al libro en este momento, de qué manera se puede acercar el público a la obra. Bueno, la obra trata de una niñez y de una adolescencia hasta los 22, 23 años. Una niñez marcada por muchas limitaciones económicas, marcada también por una ausencia de un padre que en la juventud voy descubriendo que esa ausencia, qué dolores y qué provocó, ¿no? El no tener un papá presente. Y también trata de un factor de un quiebre emocional que se produce justamente a los 13, 14 años, 13 años me parece,
de una migración, justamente en el boom de la migración, donde mi madre tuvo la necesidad de viajar para poder cuidarme, para podernos cuidar a mi hermano y a mí. Entonces, el primer capítulo, más allá, más allá de las necesidades, de las ausencias y de las limitaciones, evoca también esa parte mágica de creer que todo estaba bien y de cómo los juegos que viví, eh, juegos lúdicos, fueron embelleciendo o sentí como más bellos en mi vida, ¿no? En donde en ese momento precisamente esas necesidades económicas no las sentía porque la niñez tiene ese don de embellecer el sentir y de no verlo realmente con la madurez que la vamos obteniendo ya con el vivir diario, ¿no? Eh, Luego hay una parte en donde yo también migro, viene mi madre y me enfrento a un mundo para mí totalmente nuevo, que la temática se llama Madrid sin instrucciones, en donde ya estoy en una edad de 17 años eh, y me enfrento a una ciudad totalmente desconocida, aunque hablamos el mismo idioma, pero todo me parece extraño, todo lo entiendo diferente, todo no lo comprendo. Y se da uno de mis primeros quiebres o limitaciones es el no poder continuar mi sueño. Y mi sueño era tener mi carrera, o me aferré a la idea de tener mi carrera universitaria para cambiar las condiciones en las que vivíamos mi familia y yo. En este proceso de mi mamá ausente y demás, se, se da un ciebre, una depresión profunda en donde enfrento un problema de suicidio. Y es ahí donde siempre digo que Dios me acogió. Mi creencia es una creencia más bien no tanto religiosa, sino espiritual en un ser supremo, que voy entendiendo que en cada paso de mi vida estuvo Él, abrazándome, sosteniéndome, que a veces yo no lo vi, muchas de las veces no lo vi, pero estuvo Él ahí. Y es ahí donde yo entiendo que en este proceso tan duro de mi vida y en esta acción ahora de la cual me arrepiento, pero en su momento no la viví así, no la sentí así, es que yo creo que Él me entregó el instrumento de la palabra para poder decir lo que no me atrevía a decir, para poder plasmar lo que yo mismo ocultaba, que era mi dolor. Y es ahí donde comienzo a escribir, a escribir, a escribir. Luego se da el salto o el quiebre más profundo. eh, Viajo a Madrid. Esas ausencias hace que conozca a un amor que creo que es el que me va a acompañar, el con el La que voy a solución, construir. Y la solución. la solución, y me aferro tanto y llego a tener una dependencia emocional que ahora lo entiendo y lo vivo ya con una madurez y con unos días caminados, pero en su momento no. Y lastimosamente esa dependencia se genera en una violencia de género muy fuerte, una violencia emocional, violencia sexual, a tal punto que me quiebro y en donde ya no voy teniendo sentido al vivir y muchas condiciones me afligen, ¿no? En este proceso de mi niñez, de mi juventud y ya de un poquito más madura, sigo teniendo la palabra, sigo escribiendo. Ese cuadernito que escribía a los 13, 14, 15 años, sigue a los 18, sigue a los 20, sigue a los 22. Y paradójicamente, ese cuadernillo, ese cuaderno que escribía incluso en ese momento a mano, este, lo llevé cuando migré y lo primero que puse en mi maleta cuando regresé fue ese mismo cuadernillo. Y me aferro a mi idea de buscar un horizonte a través de mis estudios. Y esa fue como un hilo que me hizo levantarme en muchos quiebres y aferrarme. Entonces, el libro expone a veces con crudeza y con la verdad de lo vivido, lo que sentí, que a veces fue sentir morir,
y cómo yo utilicé la palabra y mi deseo profundo de cambiar mi mañana, acompañado de un ser supremo que yo siento que él estuvo acurrucándome. A veces no pude caminar, tuve que gatear, en otras ocasiones tuve que arrastrarme, pero quien estuvo ahí, sin duda alguna, para mí es él. Y por la experiencia que viví, tuve, eh, digamos, la certeza absoluta, tuve una experiencia muy íntima en donde mi fe hacia él es totalmente ciega, porque corroboré su existencia. Entonces, el libro trata de eso, trata de mostrar la vida desde la cotidianidad, la vida con sus grietas, con sus quiebres, con sus dolores que a veces en ese momento no vemos luz, vemos todo oscuridad y pensamos que, o sentimos que todo está cuesta abajo, y cómo en esa oscuridad aparece la luz. Siempre aparece la luz al final del camino, solo que a veces nuestra misma condición, nuestros mismos sentimientos, nuestra misma forma, nuestro mismo sentir nos impide ver esa luz. Entonces voy identificando en cada una de estas etapas cómo estuvo la luz y cómo hice para aferrarme a esa luz y el día de hoy tener la oportunidad de estar aquí. Ese es básicamente el mensaje. Bueno, Pero no vamos ¿cómo se dice la palabra? Espoliar más el libro, vamos a dejar para que quienes estén interesados, pues, y comiencen ya a adentrarse en la historia, digan, bueno, ¿dónde están los libros de Melissa Íñigo? ¿Dónde los encontramos? A ver, el libro se está distribuyendo globalmente. Ya lo podemos encontrar en Amazon King en formato digital. También lo podemos encontrar en Google Play en formato digital. En formato digital está en un valor muy asequible porque mi razón de ser es que la gente que lo necesite lo lea. Está a $3. Yo creo que hoy en día $3 eh, es un precio que la persona que lo está necesitando va a poder adquirirlo. Eso también lo tengo en formato físico. Está en Mercado Libre y en diferentes plataformas. Y está, no sé, en España, en Estados Unidos, se está vendiendo en Argentina, se está vendiendo en Uruguay, en México, Venezuela, Colombia. Y hay diferentes links. Entonces, y también en Ecuador, yo también lo estoy entregando, se puede decir. Me pueden escribir a mis redes sociales. He tenido la suerte de que les ha interesado, he enviado a Loja, he enviado a Manabí, a Quito, personas que me dicen, no, yo necesito tu libro y quiero que me pongas una dedicatoria. Con todo el honor y el placer, pues aquí en el país lo puedo hacer. Entonces, cuadran conmigo por redes, Melissa Calle Íñiguez, me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram y puedo con todo el amor del mundo hacerles llegar. Entonces, el libro está disponible en formato físico por el mismo costo de la impresión, tiene un valor pues obviamente más elevado de $15. Y en formato digital, como les digo, está a $3. La idea de este libro realmente es que la persona que está atravesando un momento de violencia de género, que hay muchas, y lastimosamente aprendemos a callar o a tapar, porque también hablo de eso en el libro, un poco que también de dependencia emocional, que va como que creo que ligado lo uno con lo otro, eh, eh, de ausencias, que entendamos que las ausencias de la niñez condicionan nuestra vida en adultez y hasta no entender esos condicionantes y esos vacíos que nos hacen aferrarnos a cosas, es difícil cortar esas cadenas para decir, esto no es sano para mí y debo reconstruirme y debo también ser resiliente conmigo, abrazarme y decir, debo echarle ganas, pero tengo que cambiar esto, tengo que cortar. Entonces, esa es la finalidad de este libro, porque finalmente yo entendí que esa era mi misión de vida y que si Dios
Yo en el libro lo llamo amigo mío, desde los 15 años le he escrito a él, e incluso mi primer escrito en el colegio se denominó amigo mío. Eh, y si él me protegió y me perdonó muchas cosas, yo tengo que ser consecuente y agradecida. Entonces entendí que yo estaba en esta vida para ello. Y esa es básicamente la razón que me lleva, ¿no? Que me lleva a transitar en este nuevo camino, que les cuento, que ustedes me imagino que saben más que yo, no es nada fácil hoy en día dedicarte a la literatura, nada fácil hacer llegar, leemos poco lastimosamente, eh, pero bueno, es una razón de ser, es mi forma de poder dar algo y aquí estoy, agradecida, más Bueno, bien, agradecida. volvamos un poco al pretérito, a sus primeros pasos de escribir. Alguien, alguna persona tiene que haber marcado ese signo de aprobación. Tú sí puedes escribir. Puede haber sido su mamá, puede haber sido su amiga más cercana, puede haber sido su maestra, puede haber sido algún maestro del colegio, de la universidad, pero debe haber un alguien que le Que- dio, como nosotros decimos, la patadita de la suerte, porque decía, a ver, tú sí escribes, tú sí escribes. Adelante, debe Hay, haber alguien. ¿Usted hay, tiene ahí vari- su historia? hay varias personas. En el libro aparece una persona que paradójicamente se llama Luz y ella fue o es mi profesora de infancia. Pero más allá de haberme enseñado a escribir, ella me dio contención emocional en lo que yo necesitaba en ese momento de mi niñez. Comprendió mis ausencias, mis necesidades afectivas de un papá ausente. Entonces, hay en el último capítulo que se llama Juegos, golosinas y una cama compartida, está ella con su nombre y lo que ella hizo por mí en la niñez, a tal punto que cuando ya terminé la escuela y pasé al colegio, yo los primeros años, primero, segundo de mi colegio, digámoslo así, caminaba y yo me iba a verla en la escuela porque tenía un apego y una gratitud y un amor muy fuerte hacia ella y a lo que sembró. Entonces encontré en mi primera docente de primaria ese lazo. De ahí, aunque no está en el libro, lo que usted dice tiene toda la razón. La docente que me dio redacción, me acuerdo, aunque era comercial, ella siempre me daba ánimos y era una profesora, recuerdo, bastante estricta, que todo el mundo a veces le teníamos miedo por su exigencia. No, más bien no porque no nos enseñara, sino porque era una erudita en gramática, en ortografía, nos daba redacción y siempre recuerdo que ella me sabía decir, Melissa, pasa tú a la pizarra, corrige. Y, y las chicas me decían, ella es tu mamá, ella es tu mamá, mis compañeras, ella es tu mamá. Y también, pues obviamente, siempre en el colegio me gustó literatura, se me daba fácil, me gustaba. O sea, yo siempre fui más inclinada a letras que a números, ¿no? Que a ciencias. Entonces, obviamente sí. Recuerdo que en el colegio mismo la profesora de literatura me animó a publicar mi primera carta, que yo les decía que lo publiqué a los 15 años en el colegio en el periódico que sacó el colegio, que se llamaba Carta al amigo mío. Entonces, veo que el amigo mío que hoy sigo describiendo estaba conmigo desde que yo tengo recuerdos, desde el Desde colegio. antes de que usted fue concebida, desde antes de que usted Y, fue lo, concebida, ya y, estuvo ese, allí. y ese es su nombre, ¿no? Amigo mío. Yo lo visualizo. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman Jesús, Jehová, Alá. Para mí es mi amigo mío, el que me tiene aquí, el que me tiene aquí y el que tiene un propósito conmigo, al que espero hacerle honor Cumplirle. y poder cumplirle cumplir. Rosita, ¿qué le parece si le pedimos a Melissa que de su libro nos
lea, no sé, un párrafo, 2 párrafos de esta producción. ¿Le parece a usted? Claro, sí, yo estaba esperando esta oportunidad para que nos comparta. Denme un 5 para abrirlo porque lo tengo en digital aquí justamente en la oficina, ¿ya? Perfecto. Mientras tanto, vamos a saludar a las personas que se han reportado. Entre ellos está el señor Segundo Mora. Dice, mientras trabajo las escucho. Dice, muy importante pues yo le agradecía diciéndole que es importantísima su compañía virtual. Para nosotros es muy importante. El segundo Mora dice, saludos para ti, Cruzcaya y Olivia. Aquí estoy con ustedes. También está con nosotros una maestra santa roseña, la magíster Corina Jaén. Dice, saludos compañeros, éxitos. Y bien, Listo. aquí Voy a estamos. leer una parte introductoria al inicio del libro y luego, si el tiempo lo permite, leo como la primera partecita del capítulo 1, que pienso que puede incitar a quien quiera seguir con esta lectura, ¿ya? Ok, claro que Eh, sí, son párrafos. se- dice así, antes de empezar. Este, es, este no es un relato lineal ni una novela tradicional. Es una memoria escrita con fragmentos de una vida real, a veces narrada, a veces susurrada. Cada capítulo, cada carta, cada palabra está tejida con dolor, con amor y con la esperanza de reconstruirse. Esta historia no busca encajar en un molde, solo quiere ser fiel a lo vivido. Hoy tengo 43 años y por primera vez he comenzado a mirar hacia atrás, no con rencor ni con reproches, ni desde la insatisfacción o el victimismo, sino con la necesidad profunda de entender las huellas que me marcaron. Huellas que son mi historia, senderos oscuros, días cargados de dolor que aún no sé cómo nombrar y de silencios tan largos que se volvieron años enteros. No escribo esta historia porque sea un ejemplo a seguir. No lo soy. Escribirla me da miedo. Exponer mi vulnerabilidad, mis secretos, mis partes rotas me hacen temblar, me asusta, me llena de duda. A veces me pregunto si es correcto darle luz a todo esto. Me inquieta pensar que alguien cercano a mí, a mi historia, pueda sentirse herido por cómo percibo lo vivido, porque sé que mi verdad puede no coincidir con la suya. Aún así, hoy he decidido contar mis días no como denuncia ni como confesión, sino como un acto de sanación personal, de amor propio y de reconciliación conmigo mismo, porque necesito abrazar mis propias huellas, incluso las más rotas, y decirme con ternura, lo lograste, y permitirme vivir en paz con lo que fui, con lo que soy y con lo que aún estoy llegando a ser. Y quizás, solo quizás, alguno de ustedes al leerme se reconozca en estas páginas o en algún fragmento de ellas, en este andar tejido de soledades, tropiezos y pequeñas esperanzas. Y si existe la mínima posibilidad de que mis palabras alivien el peso de otro corazón cansado o roto, entonces esta historia habrá cumplido su propósito. ¿Sigo? ¿Continúa? Hasta allí con la introducción. Hasta ahí con la introducción. Claro, de allí nos vamos a alguna parte, Ya, alguna el otra parte del libro. capítulo 1 dice la promesa de la infancia. El tema es juegos, golosinas y una cama compartida. Dice así, los recuerdos de mi niñez me enternecen y me envuelven como una manta tibia en una tarde de lluvia. No fue una infancia de lujos ni de grandes historias, pero fue la mía, y dentro de su sencillez había algo que el tiempo no ha podido borrar. Los juegos descalzos, las carcajadas sin prisa y la paz suave, casi invisible, que hoy aún me acaricia cuando lo evoco. Cada vez que vuelvo a ese baúl de los recuerdos, me invade una nostalgia serena, una añoranza que no duele, al contrario, me llena de una felicidad luminosa. Vivía con mi madre y mi hermano menor. Éramos los tres, y en ese pequeño mundo todo parecía estar bien. Claro que había limitaciones. A veces no alcanzaba para los útiles escolares o la comida era lo justo. Recuerdo que mi madre incluso tenía que racionarnos la comida, especialmente a mí
que tenía un apetito voraz, porque el presupuesto era limitado, y esa pequeña compra del mercado dominical debía rendir toda la semana. Pero no se me malinterprete, siempre tuvimos nuestras comidas diarias, nunca nos faltó un plato en la mesa, y ahora, eso lo sé, fue un acto de amor. Tal vez no lo veía porque no era mi responsabilidad entenderlo, o quizás, y esto creo con certeza, porque la infancia tiene el don de embellecer la realidad, de convertir lo escaso en suficiente y en un tesoro sencillo, o simplemente no lo notaba, porque mamá siempre lo hizo todo y de alguna manera nunca me hizo sentir que nos faltaba algo. En este capítulo de mi vida está mi madre. Siempre ha sido una mujer admirable. Cumplí el rol de madre y padre sin quejarse, sin pausas y sin descanso. Desde que tengo memoria, ella fue quien sostuvo todo, quien dio la cara, quien nos abrazó con firmeza, aunque por dentro estuviera hecha pedazos, sobre todo en su sentir, porque no hay alma que no tiemble cuando tienes 23 años y ya tienes dos hijos pequeños de 3 y 1 año y la vida te pone al frente de todo. Y no solo al frente, sola, completamente sola con la responsabilidad y la esperanza de construir un futuro para sus hijos, sin compañía, sin certezas, sin treguas. Por eso, no saber qué es tener un padre nunca fue una carencia para mí. Fue más bien una ausencia silenciosa que aprendí a sentirla normal. Y siendo completamente honesta, no siento que me haya faltado algo, simplemente no aprendí a tenerlo, no lo tuve, no supe qué era, no lo eché de menos porque nunca estuvo. No sé si continúo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no es cierto, Lilita? Sí, Vamos a necesariamente, dejarlo porque hasta si le ahí. damos leyendo, pues no, la cuestión es poner continuará. Tuve. El continuará le da la expectativa a las personas que nos estén escuchando. ¿Dónde consigo un libro? Para leerlo, para tenerlo en las manos, porque lo mejor que puede hacer, bueno, hace ratito expuso de que está a disposición de manera virtual, que es lo más accesible, la mayor posibilidad de adquirirlo, pero si de físico se trata, también está indicando dónde se lo puede conseguir. Bien, Bueno, este, sí, digo, conmigo directamente y para los que yo prefiero tener el libro en la mano, hojearlo, sentirlo, leerlo, ¿no? O sea, ya depende un poco de tiene nuestros una sentires y sensación gustares. especial. Un libro en las manos tiene una sensación muy íntima con la persona que lo tiene en sus manos. Claro. Y cuando nace ese bebé, que ya usted lo ha experimentado, ese hijo literario, pues si lo abrazaste el infinito, que yo creo que se merece todos los abrazos porque para parirlo se pasa, se une el cielo y la tierra igualito que el parto normal, sí, y mucho más cuando caben tantas dudas, lo hago, no lo hago, lo lanzo, no lo lanzo, qué dirán de positivo, qué dirán de negativo? Y cuando ya salió a la luz, ahora sí, a darle frente, como decir, a lo hecho, hecho. Rosita. Olivita y Melissa, quiero compartirles algunos otros comentarios. Esther Castro, desde la página de Manualidades Petitas, doña Estercita nos dice, excelente decisión, que solo el cielo sea su límite. Felicitaciones, felicitaciones Gracias. a la escritora, felicitaciones Cruzcaya y Olivia. Otilia Rivera también nos dice, saludos mis queridas poetas y a la invitada, Yelene Mogollón, desde Arenillas, excelente programa, un saludo, queridas poetas, éxito a la poeta invitada. Y bien, pues así seguimos con algunos saluditos y de verdad que se nos está yendo el tiempo muy rápidamente, estamos a poco de terminar con el programa, pero no quisiéramos hacerlo, Melissa, sin preguntar y sin saber ¿qué consejos les daría a esos jóvenes, a esas personas que también quisieran publicar? Porque publicar un libro es una especie de sueño compartido de muchas personas, ¿no? Y no todos lo logramos hacer, porque pues definitivamente, bueno, yo soy de las personas que creo que es un proyecto personal, así como lo decía Olivita hace un momento, es un hijo, ¿no? Es un hijo literario nuestro,
así como se tienen los hijos de carne y hueso, ese hijito debe nacer pues del esfuerzo propio, ¿no? Sin embargo, sí sería noble a veces de parte de las autoridades saber que valoran que existan personas que quieran trascender a través de la literatura, que exista un apoyo de las instituciones, que tienen los presupuestos para hacerlo, pero generalmente no existe ese apoyo. Generalmente somos nosotros propios, de nuestros propios recursos, que tenemos que sacar adelante este proyecto. Entonces, eso es el limitante de muchas personas, ¿no? Hay muchas personas que tienen escritos, pero que no llegan nunca a cristalizar ese sueño porque definitivamente están a la espera de un apoyo externo. Entonces, ¿qué les diría a esas personas, a esos jóvenes que escriben? Súper complicado. A ver, primero, nunca es tarde para cumplir los sueños. Yo este sueño lo tengo a los 13, 14 años, 15 años, y hoy tengo 43 y es recién ahora, con todo este proceso, que pude animarme a sacarlo a la luz. Entonces, a veces nos toca esperar, ser pacientes, pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar ahí en el olvido. Hay un tiempo de abrirlo, revisarlo, mejorarlo, escribirlo, dejarlo reposar dentro de unos meses, vuelta a abrirlo, esto, y de una u otra forma irle dando la forma. Es verdad, lastimosamente no hay mucho apoyo para publicación de libros y sobre todo literatura, como que instituciones que encontramos donde podamos ir a golpear y que nos publiquen, es bastante difícil. Toca hacer el ahorro, el tiempo que tengas que ahorrar, tampoco son cantidades extraordinarias, pero sí implicaría que tengas que fijarte, no sé, unos $20, $30 mensual y no tocarlo para ir ahorrando para poder pagar el proceso de edición, ¿no? De edición. Entonces, y otra cosa es el libro impreso, que también tiene otro costo. Entonces, si la gente quiere saber valor, digamos, podríamos estar hablando aquí en el país mínimo de contar unos 1,000, $1,500 para poder hacer realidad. Ahora, si lo comparas también, si es tu razón de ser, es tu motivo de vida, es tu sueño, tampoco tienes un sueño tan inalcanzable. Sí, se necesita organizarte, guardar, ahorrar, pero quizás sí lo puedes hacer, sacarlo a la luz. Eso por otra parte. Otra cuestión que se podría optar, quizás si ya lo tengo, pero no tengo el presupuesto, es estar pendiente de convocatorias. Hay muchas convocatorias, sobre todo internacionalmente, que a veces aceptan escritores de todo el mundo, en donde yo puedo publicar la obra. Pero también yo sí los invito es a que lean esas convocatorias, porque de pronto hay un reconocimiento, puede haber un premio, digamos, simbólico, pero no quiere decir que yo estoy cediendo, ¿no es cierto?, a través de esa convocatoria, no los derechos de autor, sino los derechos de publicación de esta obra. Entonces, todo eso tiene que irse un poco también entendiendo desde la legalidad. Mi recomendación, eh, únete a grupos como este, donde se hable del tema que te gusta, ¿no es cierto? Hay muchas redes sociales también donde hay grupos de literatura, de poesía, para que manejes un mismo idioma. Si te interesa por la parte de las convocatorias, utiliza las redes sociales, crea alertas para que te llegue a tu correo las diferentes convocatorias que están y comienza a revisar a ver en cuál entras, en cuál no entras. Si tu propósito es tú mismo ser un autor independiente y ponerte esta batalla en los hombros y decir, bueno, voy a imprimir mi libro O y sea, voy a ver si a alguien le interesa y vender de uno a uno, ahorra y hazlo así. O sea, a cada uno le funciona una forma. Lo que sí, mi consejo
si estás interesado en publicar o en concursar en diferentes convocatorias, cuida que sea inédito, porque a veces dices, yo lo escribí, pero ya lo puse en redes sociales. Entonces ahí ya no está inédito. Entonces eso sí te va a limitar, sobre todo en la hora de aplicar a convocatorias. Entonces, de una vez que aplico, y ojo, el que me digan no en una convocatoria no quiere decir que mi manuscrito no sirve, se desecha, sigue siendo mío, de pronto lo puedo modificar o de pronto la temática de la convocatoria no estaba alineada a lo que yo escribí, puedo visualizarlo, enviarlo a otro. Es un trabajo constante y si pueden, acérquense a personas que ya tengan un poquito de camino y pregúntenle, ¿cómo hiciste tú esto? Sean generosos en la hora de contar las experiencias que tienen y también humildes al recibir. Yo voy a donde alguien, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te sirvió? Y quizás me dan una idea. No se trata de copiar, sino se trata de ver estrategias que están funcionando, que están dando efecto y por qué no aplicarlas a mi realidad. Es un camino cortito. Entonces, depende realmente lo que quieras. Si quieres publicar el libro como tal, y unirte al modo de escritor independiente, pues sí te toca ahorrar un poquito para poder dar esto. Si no, tienes una dificultad y buscas de pronto una convocatoria, puede ser una opción, pero asegúrate de que no salga, o sea, de que esa obra ya está publicada, así sea en tu Facebook, así sea en una transmisión, yo la leo, ya está siendo publicada. Y si no, también tenemos esto. Hoy en día tenemos esta tecnología que de pronto no es el libro físico, pero es un libro vivencial y dices, pues bueno, me gusta la tecnología, quiero incursionar. Miren, hay muchísimos eh, declamadores, poetas que están haciendo libros virtuales a través de publicaciones o a través de estas interacciones. Depende por dónde vaya tu anhelo, lo que tú quieras hacer. Yo creo que el trasfondo de todo es llegar con el mensaje de ese libro, llegar con la palabra a donde tiene que llegar, más que de cómo lo vayas a tener, sea virtual, sea físico. O si por último no te interesa o no puedes con una editorial, que mi recomendación, hazlo con editorial por el sello, por la... Pero si por últimas no, pues asegúrate que esté bien escrito, lo legalizas con su ICBN, que tampoco es un valor muy costoso para hacerlo, y lo puedes comercializar, perdón, digitalmente a través del formato Amazon King. Entonces, que en esto sí pudieses tú hacerlo un poco más ligero, ¿no? Pero también por la misma exigencia que tiene tu libro, ¿no? Y tu sentir, pues obviamente yo sí recomiendo, hazlo pasar por un proceso de revisión, hazlo pasar por un departamento de lectura, asegúrate del uso correcto de la ortografía como tal. Entonces, porque a veces estamos escribiendo y al ojito algo se le escapó, se le fue. Entonces sí es bueno ese proceso porque como dijo Olivia, es prácticamente otro hijo, ¿no? Y uno a sus hijos Ah, no, ok. los Bueno, se nos va quiere. cerrando el tiempo, como dijo Cruzita. Ha sido una gratísima, gratísima satisfacción Gracias. tenerla como invitada especial en esta mañana. Eh, es, ha sido totalmente humano, intrínseco, y humano e intrínseco, que deja un sabor a curiosidad, que deja un sabor a catarsis, que todos podemos, en algún momento de nuestras vidas acudimos a la catarsis, definitivamente, y que cuando escribimos un simple verso, cuando logramos escribir un, un texto, cuando ya tenemos nuestro libro, allí está nuestro sello de identidad definitivamente. Nadie puede decir solo es ficción, solo es, como dicen, me contaron. No,
No me contaron, no, ahí está su sello. Me lo inventé. Lucita, las palabras ya para cerrar la programación. Sí, bueno, agradecerle a Melissa por confiar en Detrás de la Palabra para poder ampliar un poquito más el conocimiento de su obra. Y no me quiero despedir sin antes mencionar los últimos saluditos de Olivita que tenemos aquí. Claro. César Toro nos dice, buenos días, saludos, estimadas poetas y escritoras. Gracias a César Toro, un escritor también de acá de la provincia. Sí, Alba lo Polonia saludamos. Sánchez González, escritora arenillense, radicada en Quito. Saludos y felicitaciones a las distinguidas escritoras Olivia y Cristalla por su valiosa programación. Saludos a la invitada Melissa por publicar su obra. Le deseo éxitos y nunca es tarde para empezar. Los sueños se cumplen. Abrazos y éxitos. La artista plástica Lía García también nos saluda y nos dice muchos éxitos. Y bueno, nosotros seguiremos compartiendo la programación para que sea vista en diferido. En los siguientes días la compartiremos también en nuestro canal de YouTube y esperamos pues también que Melissa nos ayude a compartir para así llegar a más público entre nosotros. Adelante, Melissa, para despedir. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Lo siento más como una conversación íntima Sí, de sí. exponer el mensaje o el propósito de que tiene, ¿no? Que tiene la palabra, no solo el libro, la palabra, el propósito que tiene la palabra. Las palabras tienen un poder trascendental en nuestra existencia. Con ello podemos transformar verdades. Y yo creo que en un mundo a veces un poco caótico, tan conflictivo por muchas cosas, yo creo que la palabra es nuestra primera herramienta para sanar. Entonces, muy Excelente. agradecida con ustedes, felicitarlas por su espacio. Me encanta el, el, el nombre, digamos, de Detrás de la palabra. detrás de la palabra, ¿no? Y Ujú. nada, muchas gracias a ustedes por permitirme llegar a su audiencia y por permitir que el mensaje de esta obra llegue a quien lo tenga que llegar, llegue al que lo necesite en este momento y decirles a las personas que están interesadas, me pueden seguir en redes sociales, ahí me pueden preguntar, estoy en redes sociales con mi nombre, en Facebook Melissa Calle Íñiguez, también comparto a veces versos, extractos y demás que también si les interesa, pues muchas gracias que me sigan y me den un me gusta, ¿no? Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Ok, Crucita, nosotros somos Detrás de la palabra. detrás de la palabra. Buenos días, felicidades. Buenos días.